Se ha comprobado científicamente que inteligencia por creatividad al cubo más la raíz cuadrada de la voluntad política entre todos los venezolanos es igual a independencia tecnológica. En 1985, la Agencia Norteamericana para la Protección al Ambiente, EPA, por sus siglas en inglés, reveló que unos 5.000 norteamericanos morían anualmente por enfermedades del corazón causadas por envenenamiento con plomo. Las emisiones de plomo al aire generan serios problemas de salud pública. El plomo que se inhala se fija en los pulmones por hasta 10 años, en forma acumulativa. Afecta el hígado, el cerebro, el sistema nervioso y los órganos reproductivos. En los niños puede producir retardo mental y trastornos de conducta. Afecta la producción de hemoglobina. Se asocia con la anemia y las afecciones del sistema renal. La eliminación del plomo de la mezcla de productos utilizados en la elaboración de la gasolina impulsó la introducción de otros aditivos para oxigenar la mezcla y aumentar el octanaje. El más usado actualmente es el etanol. El uso del maíz para la producción de etanol en los Estados Unidos ha traído como consecuencia un incremento en los precios de los productos alimentarios, desatando grandes críticas en la opinión pública, lo cual ha dado origen a la gran polémica del alimento contra el combustible. En inglés, Food versus Fuel. The food versus fuel debate heats up, and On the Money's Truth Squad cuts through the hype to give you the real deal on ethanol's impact on the consumer. Using food sources to create biofuels is a crime against humanity. Food for fuel production. Fuel, food, and fear. Does shelling out more here mean pumped up prices here? Our Truth Squad sets the record straight. Se aviva cada vez más la polémica sobre los biocombustibles, seguridad alimentaria amenazada o la redención de los países pobres que dependen del petróleo. La política de biocombustibles solamente presenta una equivocación, que es la decisión norteamericana de producir alcohol a partir del maíz. Comprometidos con la salud pública a fin de reducir la emisión de sustancias nocivas al ambiente, en 2005, Petróleos de Venezuela dejó de producir para su mercado interno la gasolina con tetraetilo de plomo. Pero Venezuela no es un país productor de etanol combustible y para cubrir la gran demanda lo comenzamos a importar desde Brasil, el segundo mayor productor de etanol en el mundo después de los Estados Unidos. Y compramos actualmente para minimizar ese impacto de contaminación, compramos al Brasil el etanol, que es un aditivo de la gasolina antidetonante para hacerla menos contaminante. Con miras a alcanzar una soberanía energética completa, sustituir importaciones y a la vez impulsar el desarrollo agrícola nacional, la estatal petrolera ejecuta un ambicioso proyecto agroenergético para el desarrollo de 11 complejos agroindustriales ubicados en distintas regiones del país. En el país se van a construir en una totalidad de 11 complejos etanoleros y 2 centrales azucareras. Dentro de los 11 complejos etanoleros tenemos 8 en construcción en la actualidad. La primera etapa del proyecto ya está en marcha. Para el año 2012, PDVSA Agrícola prevé inaugurar 4 plantas productoras de etanol a partir de la caña de azúcar ubicadas en los estados Cojedes, Portuguesa, Barinas y Trujillo. Simultáneamente se desarrollan 2 centrales azucareros, uno en Cojedes y otro en Monagas, cada uno con capacidad para moler 7.000 toneladas de caña al día. Está ubicado en un perímetro enmarcado por 5 municipios que abarca 52.000 hectáreas. 5 municipios que intervienen en su mayor proporción, el municipio Pampán y el municipio Candelaria. Y los otros 3 municipios, el municipio Miranda, José Felipe Márquez Cañizales y el municipio Carachi, que interviene en menor proporción.
La ingeniera Luz Marina León, superintendente de construcción de la Gerencia de Desarrollo Industrial de la empresa, y Rogelio Saavedra, coordinador del polígono, inspeccionan el avance de la obra. Estamos en el montaje de las calderas con la estructura principal, se apreció en campo, y el montaje del tándem de Skoda que corresponde a la planta moledora. El complejo consta de 4 plantas o 4 áreas tecnológicas importantes. La planta de jugo, donde se va a extraer el jugo de la caña de azúcar, la planta de la destilería, la planta de torula y la planta de vapor. Esas 4 tecnologías. Interviene la tecnología de destilería, la tecnología brasilera. Son pioneros en extraer el etanol. Lo que corresponde a la planta de jugo y planta de vapor es una tecnología netamente cubana. Son asesores nuestros de lo que es la siembra de la caña de azúcar. Como parte del convenio Cuba-Venezuela, Efraín Malverti, asesor cubano de la planta, les aporta su valiosa experiencia de más de 20 años trabajando en este tipo de sistemas en la isla caribeña. Esto que usted se ve aquí, este es el recolector de guarapo y es específico para cada molino, y de ahí va la canal de guarapo, donde hay otro proceso, el llamado proceso de maceración de jugo, que es un conjunto de canales, tanques y bombas para poder manipular el jugo que se obtiene aquí. Hay un proceso tecnológico establecido para esto, que es el proceso de molida, imbibición, extracción, colado, y también es recolección de jugo para ya pasar a la fase de tratamiento de ese jugo. Bueno, nos encontramos en el área de accionamiento de la planta realmente moledora, donde estas estructuras corresponden a los bancazos, que según podemos decir, aquella estructura es el bancazo del motor, esta estructura es el bancazo donde se va soportado el reductor, y aquí el segundo escalón de reducción, es decir, primer escalón de reducción, que es el reductor, y el segundo escalón de reducción, que es este tren de engrane, que son 2 árboles comprendidos entre un piñón y una catalina, que sería el piñón sería el escalón del eje de alta, y la catalina el eje de baja, que es el que va acoplado directamente a la masa superior, que es por donde se le da el movimiento al molino. Recientemente, un grupo de científicos venezolanos ha conseguido sintetizar etanol a partir del veneno de la yuca, mejor conocido como yare. Más adelante, yaretanol, el petróleo verde. De la producción nacional de yuca, 44% se destina al consumo humano directo, 10% al consumo animal y 17% a la producción de casabe. Este es el producto alimenticio más importante elaborado a partir de la yuca y tradicionalmente ha formado parte de la dieta del venezolano. Es un producto que no tiene aditivos químicos. Yo creo que para mí debe ser el único producto que hay en el mercado que no tiene aditivos químicos. Es tan natural que viene de la tierra al budar. No contiene sal, no contiene azúcar, nada de eso. Y siempre y cuando sea natural, el cuerpo es rico en fibra. Entonces, bueno, les recomiendo que coman mucho casabe. Trabajo desde muy pequeño. Aquí uno cuando empieza a caminar empieza con un cuchillito pequeño, así se corta los dedos, decía mi papá. Y de todo aquí el rincón, la mayoría que estoy aquí, toda la familia trabaja con esto, con esta materia prima. Bueno, aquí primero hay que hacer es pelar la yuca, así como estoy haciendo yo ahorita. Hay que pelarla, entonces aquí se echan los sacos estos. Y aquí pasa ahí a lavarla. Entonces lavarla, pasa por el motor a rayarla. Las raíces peladas y lavadas son llevadas a un cilindro rallador para lograr la textura de harina húmeda, la cual cae en una pequeña cámara o batea de madera. Se echa ahí, ¿verdad? Entonces ahí va la prensa a prensarla.
Ya le saca el agua, el veneno que bota ella. La harina húmeda se coloca en sacos de yute de tejido muy tupido para facilitar solo la salida de agua y parte de gránulos de almidón conocidos como yare. La harina húmeda, al ser prensada, se compacta tomando la forma de una tabla sólida. Por esto debe llevarse nuevamente al cilindro rallador con el fin de darle la textura de harina de menor humedad que facilite el cernido y las labores siguientes. Así se obtiene la harina casabera, lista para ser usada en la preparación de los casabes. En el proceso de prensado, la yuca pierde del 60 al 80% de su volumen, constituido principalmente por este líquido lechoso, amargo y de olor fétido. El agua de la yuca o yare es venenosa. Posee un alto contenido de cianuro, razón por la cual se le desecha y se acumula en pozos sépticos como este. Para nosotros, para José Gregorio y para mí, fue una inquietud bastante importante cuando viendo el proceso de la producción del casabe, pudimos determinar, ¿verdad?, que había un líquido lechoso que emanaba dentro del proceso. Ahí fue donde nació pues el proyecto Yaretanol. Let's take a look at what these cutting-edge engineers are developing in South America. Venezuela may soon be able to add a new form of energy to complement its vast oil reserves. A team of engineers has found a way to convert waste products created when producing casabas, or flatbreads from the cassava root, into ethanol, butanol, isobutanol, and propanol energy compounds that can produce fuel. En una visita casual a una casabera ubicada en Tocuyito, estado Carabobo, intrigados por el fuerte olor que expelía este líquido, tomaron una muestra y la llevaron al laboratorio. José Gregorio observó que además del cianuro, el yare era rico en almidón y sacarosa, lo cual lo convertía en un excelente candidato para la producción de etanol. Bueno, el proceso parte de la recolección del producto que se llama yare, que es un desperdicio de la industria casabera. Este componente nosotros lo pasamos por una serie de procesos para obtener el yaretanol, que es el alcohol etílico a base del yare. Este líquido que ustedes ven acá es el resultado de un proceso de transformación del yare como tal. El yare nosotros, a través de un proceso de filtrado, un proceso enzimático y un proceso de destilación, como lo mostramos acá en este prototipo, llegamos a este producto que viene siendo el etanol, el yaretanol. Ahora, ¿de dónde parte? Es de la recolección de un pasivo ambiental, que es el yare, un producto lechoso venenoso, que luego se convierte en un combustible, como ustedes lo ven acá en este prototipo, pues. Una vez comprobada la efectividad de su método y en vista de los beneficios potenciales de su implementación a gran escala, José Gregorio y Valmore decidieron llevar el hallazgo a un nuevo nivel. Estamos haciendo esfuerzos para montar una planta piloto que va a permitir producir 30.000 litros diarios de etanol. Esta destilería, ubicada en la Hacienda del Recreo, La Victoria, estado Aragua, fue la tercera en obtener la licencia para producir aguardiente en Venezuela. Desde hace unos años se encuentra en estado de abandono. Esto siempre se usó para hacer aguardiente, o sea, alcohol, para hacer después el aguardiente, que tiene su marca, que era Aguardiente del Recreo. Sí, el proceso es con caña de azúcar. Correcto, después melaza y lo que se hace es alcohol, o sea, lo que era tradicional porque el método de ustedes no existía. Exacto. Entonces nada más había opción o caña, melaza para hacer alcohol. Y después de ahí se usaba o para la industria o para hacer bebidas alcohólicas espirituosas.
El equipo del Yaretanol realiza una visita a la planta en función de estudiar la posibilidad de adquirirla y hacer las adecuaciones necesarias para la destilación del yare. Que viene de los tanques de fermentación, pasa a una primera columna, que es esa que ustedes están viendo ahí de plato, que es la más grande. Allí se va separando el líquido y entonces a medida que va subiendo por las etapas, ella internamente tiene una serie de platos que hacen un ciclo continuo del vapor para ir purificándolo. Cuando llega al final del recorrido, en la parte de arriba, vuelve y entra a la otra etapa de la columna, que es la refinadora. Aquí va concentrándose, pero con un número de platos mayores, hasta llegar a la mayor pureza que se puede alcanzar con el alcohol, que es 99.99%. O sea, quiere decir que lo que sale de ahí es alcohol netamente puro. Pero, ¿cuál es la factibilidad real de producir yuca en el país a gran escala? De un estudio de suelos elaborado por el Plan Siembra Petrolera en el año 2006, se muestra que el área potencial para la producción de yuca corresponde a una cuarta parte del territorio nacional. Es 2,5 veces mayor que el área apta para el cultivo de arroz y más de 10 veces mayor que el área apta para el cultivo de caña de azúcar. El especialista en agronomía del equipo Yaretanol nos lo explica. La yuca es un cultivo noble. Noble porque se da en cualquier suelo de baja fertilidad. En comparación con el maíz o la caña de azúcar. Como ustedes están viendo acá, en la zona acá del Rincón, el estado Carabobo, no es productor de yuca. Sí, Carabobo produce yuca, pero en muy poca cantidad. Entonces son suelos muy lavados, suelos con poca fertilidad. Y fíjense la bondad que tiene, que a pesar de ser un suelo muy poco fértil, fíjense las dimensiones, o sea, de las raíces. El maíz, si tú no le das una buena preparación de suelo y no le des unas labores culturales adecuadas, ese maíz te va a dar un rendimiento muy bajo. La caña de azúcar necesita suelos, primero, que sean bien drenados. Segundo, tienes que aplicarle, hacer un buen plan tanto de control de maleza, control de plaga, un plan de fertilización, pero adecuado, o sea, porque en el momento que tú dejes de aplicar alguno de esos tratamientos, si se puede hablar así, entonces eso redunda en los bajos rendimientos. Mientras las cañas de azúcar necesitan un terreno tipo A, muy fértil, unas cantidades de pesticidas increíbles, de fertilizante increíbles, y les hablaba entonces de esas desventajas que tienen una vinaza o lo que llamamos un residuo final, que es súper corrosivo, contaminante. Eso lo sabe cualquiera que haya trabajado con caña de azúcar. La melaza, producto de la caña de azúcar, que es la materia prima para obtener etanol, que por defecto se ha utilizado, en Estados Unidos se utiliza el maíz, tiene algunas características en desventaja en relación nuestra. ¿Qué pasa? La melaza es muy viscosa, entonces el proceso con la melaza es muy distinto al yare, que es una sustancia bien amigable, lechosa, no se va a solidificar, de manera que tampoco es muy agresiva cuando se fermenta. Normalmente la melaza tiende a rebasarse, no pasa así con el yare. Y otra cosa también que es bueno que sepan, que la caña de azúcar genera unas vinazas muy corrosivas que van a unas lagunas de oxidación. Antes le echaban a los ríos, ahorita todavía no se ha encontrado qué hacer con eso. Nuestra vinaza es proteína. La ventaja que tiene este biocombustible, comparándolo con el que producen del maíz o que producen de la caña de azúcar, es que nosotros lo producimos de un pasivo ambiental, que es el yare. O sea que esto actualmente es más bien un problema para el ambiente, porque cuando esto se descompone genera malos olores, moscas, y genera un gas de efecto invernadero, que es el metanol. En la zona donde estamos haciendo el estudio, que llevamos varios años, que es el Rincón, se puede producir diario entre 60 y 150 mil litros diarios de yare. Ese producto nos da aproximadamente para producir entre 15 y 30 mil litros de etanol.
30.000 litros de alcohol diario representa el 1% de lo que se está consumiendo aquí en el país. En Venezuela hay un alto consumo de etanol y quizás muchos no lo saben, pero nuestro combustible que consumen nuestros vehículos, el 10% es etanol y el 90% gasolina. La propuesta nuestra es montar una planta piloto acá en Tocuyito, ¿verdad? Con una materia prima que está aquí mismo. Aquí más o menos deben salir como de 6, 8 tambores de Yare, 5 tambores diarios. Por lo menos ahorita está botando, ahorita que llegaron estos, llegó Malmore por ahí con ese proyecto, pero tiene casi más de 8 años con ese proyecto que todavía no lo han buscado la manera de ayudarlo. Y si ese proyecto se da, coño, uno aquí se alivia más con eso con Yare porque no lo bota. Ya uno pues se alivia por esa parte. Está regando Yare por ahí, abriendo huecos, pagando. Vamos a ver qué se puede hacer con eso. Pero yo tengo fe de que en un futuro se puede hacer hasta combustible con eso, con gas. Porque sin uno conocer mucho de la materia, uno ve si el Yare, que desde pequeño hemos criado en esto, pues, y uno ve más o menos las propiedades que puedan tener. Retomando, ¿qué es lo que pretendemos? Bueno, que Venezuela cree una industria a partir de un cultivo autóctono y que comparta a través de transferencia tecnológica con otros países hermanos, como pueden ser países tropicales. En efecto, ya tenemos firmas de cartas de intención con el programa a nivel internacional. Están interesados en generar su propio combustible, están interesados en tener alimentos. Una vez que tengamos esa planta piloto o esa planta espejo o la vitrina, ya tenemos cómo traer inversionistas foráneos, o sea, de otros países que ya hemos firmado carta de intención. Estamos hablando de República Dominicana, de Panamá, Perú. Esto lo hizo Brasil hace 15 años. Nosotros empezamos ahorita y en 15 años nosotros pudiéramos tener una industria que no solamente genera etanol, ojo, genera harina para consumo humano, harina de yuca, generaría harina para consumo animal, de la cáscara, generaría del Yare, entonces tendremos el etanol, pero tenemos almidón como base para biopolímero. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros estamos dejando de contaminar al utilizar esto. No le estamos quitando comida, ni estamos canibalizando alimentos para producir el combustible, sino todo lo contrario. Nosotros incentivamos la producción de harina para el consumo humano, que es, por ejemplo, la que utilizan para el casabe, alimento para animales, que también es otro producto que ayuda al sector alimentario, y almidones que sirven para las industrias de los biopolímeros, para la industria de la alimentación también. Entonces, ¿qué es la ventaja que tiene el proceso? Que se agarra un pasivo ambiental y se transforma en un combustible. Es valor agregado nacional. Nosotros hablamos es que la materia prima está en Venezuela, la tecnología está en Venezuela, las maquinarias se consiguen en Venezuela porque son procesos unitarios de fermentado, destilación. La demanda está en Venezuela. O sea, todo lo que nosotros necesitamos lo tenemos acá. Entonces, bueno, realmente eso es lo que nosotros decimos. Tenemos un valor agregado nacional, un VAN del 100%. Sí. Y bueno, como estamos en tiempos modernos, pues yo exhorto pues a que se le hagan más estudios pues al Yare, ¿me entiendes? El programa de Yaretanol ha recibido importantes reconocimientos a nivel nacional e internacional. En el año 2008 ganaron el concurso más importante del sector privado en Venezuela, organizado por la Fundación IDEA, donde las grandes empresas los eligieron entre 700 participantes. En 2009 ganaron el tercer lugar como Mejor Plan de Negocios, premio entregado en Bogotá, Colombia, por Latin American Mood Corporation. Ese mismo año ganaron en Venezuela el Premio Nacional a la Inventiva Tecnológica Popular Luis Zambrano. En 2010 lograron el tercer lugar y fueron nominados como Green Shoots en el Congreso Mundial de Biocombustibles celebrado en Ámsterdam, Holanda. En 2011, Dubái los seleccionó entre más de 470 propuestas de 68 países como mejor práctica a la mejora de la calidad de vida.